Sí, buenas tardes. Mis primeras palabras, por fuerza, han de ser de sincero agradecimiento a Juan Carlos Rodríguez por la invitación cursada para compartir hoy aquí ante todos ustedes en este congreso, al que auguro y deseo aún más ediciones. Estamos en la 29ª y los felicito a los organizadores por la oportunidad de celebrar estas jornadas, estos congresos, con tremenda asistencia del público y esta puesta en escena maravillosa. Dicho esto, y tratando de ser sincero, de ser breve y poder recuperar un poco el retraso que llevamos, me voy a centrar en un tema muy clásico. Intentaré ser, dentro de lo difícil que a lo mejor es para personas de empresa el lenguaje jurídico, voy a ser muy cercano, muy llano, y tratar de ilustrarlo con ejemplos para que todos veamos de qué estamos hablando y cuál es la trascendencia de lo que vamos a hablar. Bien, el título de la ponencia que tal vez habría que aclarar, pues son tendencias en materia de responsabilidad civil, tendencias en Europa en materia de responsabilidad civil. Ya les adelanto que no voy a ocuparme del tema en toda su extensión, y menos en 25 minutos, que quiero centrar mi ponencia, sino que me voy a centrar única y exclusivamente en lo que es la responsabilidad en el ámbito del transporte, y máxime dentro de lo que es el ámbito del transporte lo circunscribiré al transporte terrestre de mercancías, que es el sector en el que todos ustedes se mueven, y yo creo que es el sector donde algo se puede decir que sea de interés a un lado y otro del océano. Bien, y probablemente haya que partir de un texto convencional, de una convención, de un convenio que no es realmente reciente, que data de 1956, que es el convenio CMR, convenio del 19 de mayo de 1956, que es el que regula a nivel de toda Europa la responsabilidad del transportista por carretera, transportista de mercancías por carretera, por básicamente los dos o tres grandes riesgos en que puede incurrir cuando se le encomienda el transporte de las mercancías, que es la pérdida de las mismas, los daños o averías en las mismas y el retraso. Ese es, a grandes rasgos, la preocupación de este convenio CMR, y esto es el objeto o el objetivo del mismo. Hay que decir también que, así como los textos a los que se refería la profesora Petit hace un momento se refieren o aluden a lo que es la Unión Europea, entendiendo por tal los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el CMR tiene un ámbito superior de vigencia en el sentido de que cubre también países que no forman parte de la Unión Europea, e incluso países que no son ni siquiera europeos, como son los ribereños del Mediterráneo, como es el caso de Marruecos. Por tanto, tiene un ámbito de vigencia muy superior, muy distinto. Es un texto también de derecho uniforme, en el sentido de que se aplica en toda Europa, en todos los países que son signatarios del mismo. Se aplica en un solo texto. No estamos hablando de una directiva que tuviera que ser incorporada en los Estados miembros, sino que es un único texto, que se aplica para todos aquellos transportes de mercancías que tengan su origen o su destino en alguno de los países signatarios. Por tanto, el ámbito de aplicación es amplísimo. Yo diría también que el éxito del texto es notable. En general es un texto que ha servido para dar una uniformidad, lo decía en el primer momento, al sector del transporte terrestre de mercancías por carretera. Y yendo al tema de la charla, de la ponencia, que es la responsabilidad civil del transportista, la responsabilidad se basa en dos pilares. Por un lado, la facilidad de imputación de responsabilidad, en el sentido de que es muy fácil imputar responsabilidad al transportista, basta con que se pueda acreditar que las mercancías han llegado con retraso o que las mercancías han sufrido daños o han sido objeto de pérdida. Eso es relativamente fácil, salvo que el transportista pueda probar o pueda acreditar alguna de las causas de exoneración de responsabilidad. En el caso, es el transportista el que corre con la carga de la prueba de acreditar algunas de las causas de exoneración. Y entre ellas, y sobre todo, me voy a extender, entre
entre ellas y sobre todo está el hecho de que existan circunstancias inevitables y cuyas consecuencias no pudieran ser previstas. Es decir, dicho en otros términos, lo que es la tradicional fuerza mayor o caso fortuito. Bien, a partir de aquí, decía, son varios pilares los que componen el régimen del CMR. Pues uno es la facilidad de imputar responsabilidad, salvo que se pueda acreditar la existencia de una causa de exoneración. Segundo, es muy importante, una vez que el transportista responsable verá limitada su responsabilidad cuantitativamente. Y que decir tiene que esto reviste una importancia enorme en el diseño del transporte, en la medida en que permite convertir en riesgos asegurativos el riesgo de ser declarado responsable por la pérdida, por las averías o el retraso. Bien. Segundo pilar, por tanto, el de la limitación de responsabilidad, que es distinta en el caso del retraso. En el caso del retraso, según el CMR, lo único que se cubre es una cantidad fija, consistente en el precio del transporte. En eso consistiría la limitación de responsabilidad del transportista. Mientras que, si por el contrario hablamos de pérdida de las mercancías o daños en las mercancías, la responsabilidad del transportista está limitada a 8,33 derechos especiales de giro por kilo de mercancía perdida o averiada. Y esos 8,33 derechos especiales de giro, que es una cesta de monedas, en realidad los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional habrán de encontrar su reflejo en la cotización diaria. Más o menos estamos hablando del entorno de unos 9-10 euros por kilo de mercancía. Una vez más, pueden perfectamente darse cuenta de la importancia que tiene a la hora de calcular los riesgos del transportista, puesto que, sabiendo las toneladas que transporta, sabe el transportista perfectamente cuál es el riesgo que asume por cada uno de los envíos o de los portes. Bien, por tanto, ese es el segundo de los pilares de la responsabilidad del transportista según el CMR. Claro, queda el tercero y más importante. A efectos prácticos, el sistema estaría incompleto si no acudimos a un artículo, que es el artículo 29 del convenio CMR, que es el artículo que contempla determinadas circunstancias que hacen saltar el sistema de responsabilidad limitada en determinados casos de conductas que, según el legislador, no son merecedoras de la limitación de responsabilidad. Empezamos, pues digamos así, al punto clave, como es el de saber a partir de qué momento el transportista no es acreedor o no es merecedor de la limitación de responsabilidad. En realidad, probablemente nos encontraremos ante una norma criticable, el único punto criticable del CMR, porque en un punto de la máxima importancia, de la máxima relevancia, lo que nos viene a decir el CMR es que el transportista perderá el beneficio de la limitación de responsabilidad cuando el daño haya sido causado por dolo o por una culpa que sea equiparable al dolo según la legislación o la jurisdicción del Estado correspondiente. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues ¿qué quiere decir, señores y señoras, en un punto realmente importante? El CMR deja de ser una norma uniforme para decirnos que será la lex fori, o la ley del Estado que conozca del litigio, la que deba determinar si existe en ese Estado algún grado de culpa o negligencia que sea equiparable al dolo. Y si es así, el porteador o el transportista perderá
el beneficio de la limitación de responsabilidad. Ahora mismo veremos con un ejemplo cuál es la trascendencia o la importancia de lo que les estoy diciendo. Esta norma que nos acabo de referir, el artículo 29 del CMR, ha dado lugar a jurisprudencia muy variable, muy variada, según en qué estados, y tomaremos como ejemplo el robo de mercancías. El robo de mercancías probablemente sea la hipótesis más frecuente que genera pérdida en las mismas y por tanto obligación de responder. Bien. En función de lo que les estoy relatando, ha habido países tradicionalmente muy rigurosos con el transportista, el caso más claro es Alemania o Austria, en tanto que otros estados eran bastante más benévolos con el transportista, como es el caso de Italia, o incluso el caso español y el bastante tiempo. Esto daba lugar a que ante unos mismos hechos, como podía ser la pérdida de las mercancías, estando el vehículo aparcado en un área de servicio, los resultados para el transportista pudieran ser de tres tipos distintos. En un caso, exoneración del transportista por entenderse que se trataba de circunstancias inevitables. Primer escenario. Era, si se quiere, el escenario más benévolo hacia el transportista. Segundo escenario, el de entender que el transportista debía responder, pero dentro de la limitación de responsabilidad a la que hacía referencia hace un momento de los 8,33 derechos especiales de giro deportivo. Y tercer escenario, el menos halagüeño, el menos optimista para el transportista, aquel escenario especialmente en Alemania, donde se decía: usted ha sido gravemente negligente dejando aparcado el vehículo en un sitio no especialmente vigilado y por tanto usted debe responder ilimitadamente. Bien, estos tres son los escenarios posibles. Esta es la problemática más notable con la que se encuentra el transportista que circula por Europa, la de no saber exactamente cuál va a ser el resultado previsible de un litigio donde se enfrente a un siniestro como es la pérdida de las mercancías derivadas, en el ejemplo que veíamos, derivadas del robo de las mismas, del robo de las mercancías. Bien, este es el escenario que tenemos en Europa y finalmente voy a dedicar parte de la atención a exponer la problemática a raíz de una ley interna, una ley española del año 2009, la ley 15/2009, de 11 de noviembre, sobre el contrato de transporte terrestre de mercancías. Bien, a grandes rasgos, lo que hace la ley del año 2009 es adaptar el CMR al escenario español, es decir, declarar, como hacen esos términos, pero establecer que el transporte interno de mercancías por carretera se regirá por normas muy similares a las dispuestas en el CMR. Esto es así y lo es en cuanto al objeto de la responsabilidad, también lo es por retraso, por pérdida o por daños a las mercancías. También sigue el modelo del CMR en lo que se refiere a la limitación de responsabilidad, es muy similar.
y también sigue el modelo del CMR en cuanto a establecer un punto más allá del cual el transportista deba responder ilimitadamente, es decir, pierda el beneficio de la limitación de transporte. Pues bien, en este punto, es decir, más allá del cual el transportista debe responder ilimitadamente, lo que establece la Ley 15/2009 es que el porteador o el transportista responderá ilimitadamente cuando él o sus empleados o auxiliares a los que recurran hayan incurrido en dolo o hayan incumplido los deberes básicos que tienen asumidos y, sin querer causar el daño, sean conscientes de que el daño se causaría como consecuencia normal y necesaria de ese incumplimiento. Traducido a nuestro ejemplo del robo, lo que viene a establecerse, lo que viene a decirse es: usted, transportista, cuando aparca en un sitio que no está especialmente vigilado, usted no quiere que se produzca el daño, entendiendo por daño la pérdida de las mercancías, pero usted está incumpliendo el deber de custodia de las mercancías y usted sabe que si aparca en ese sitio es fácil y normal que se produzca la pérdida de las mercancías y aún así usted aparca en ese lugar. Bien, a la conclusión a la que se llega es que en esos casos el transportista respondería ilimitadamente, es decir, perdería el beneficio a la limitación de responsabilidad con toda la consecuencia que ello entraña. Bien, simplemente dos ideas o dos reflexiones en torno a esto. Esto es una evidencia, especialmente desde el 2009 no hay duda de que hoy en España esa es la legislación aplicable. Aquí hay que preguntarse simplemente cómo ponemos en relación esto último con los tiempos de descanso y si es justo o no es justo exigirle al transportista que debe cumplir unos tiempos de conducción y descanso, si es justo exigirle que busque un lugar especialmente acondicionado para el estacionamiento vigilado de vehículos. Es esa la problemática que se está planteando hoy en día en Europa. Es decir, es equitativo pedirle a la empresa de transporte o al transportista que planifique sus viajes contando con que va a tener que estacionar en determinados lugares y necesariamente debe cumplir con unos tiempos de conducción y descanso. Es justo poder solicitarlo, poder pedírselo, exigírselo, sobre todo teniendo en cuenta que no en todas partes en Europa existen sitios habilitados para el aparcamiento seguro de vehículos. Bien, esas son un poco las reflexiones que yo les quería hacer, ofrecérselas aquí y compartir con ustedes. Muchísimas gracias.